Buenas noches, gente maravillosa, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que estén viendo tantos programas magníficos que se están dando uno tras otro, así que hay mucho material para descubrir, para aprender, ¿no? Todo el tiempo estamos aprendiendo y eso es lo más maravilloso de esta vida, no paramos de aprender nunca, hasta el último día algún aprendizaje tenemos. Muchas veces vienen de situaciones negativas, estresantes, preocupantes, ¿sí? Y por eso hoy vamos a hablar de ansiedad. Ansiedad como un problema de salud que claramente está en boga, digamos, en el crecimiento, en la ola, en la cresta de la ola, por todo esto que acontece a nivel mundial con el tema de la pandemia. Ya se está hablando de que hay un incremento de las patologías de la salud mental en más de 5, multiplicado por 5 en sus estadísticas cotidianas de hace más de 2 años atrás. Entonces hoy los espacios de salud, los lugares donde se brinda atención a las personas, tiene que estar con la mirada más detenida en estas cuestiones tan importantes que tienen que ver con la salud mental de las personas, por todo lo que tiene que consecuencia del encierro, los miedos, ¿no? Que tanto está hablando también especialistas de la neurociencia, que se atreven a hablar y a decir que el miedo te baja las defensas y por lo tanto es partícipe de digamos, de tu sugestión y por lo tanto de que te enfermes, ¿sí? Entonces, bienvenidos, quiero que me escriban las dudas, como ya venimos haciendo. Los invito a ver los programas anteriores. Este es el cuarto programa. Hablé de salud y enfermedad, de hipotiroidismo y de hipertensión. Así que están todos los programas subidos. Pueden subirlos, verlos, perdón, pueden verlos y compartirlos. Así que YouTube lo que tiene lo maravilloso también es que uno toca una flechita que es compartir y se lo pueden pasar a aquellas personas que ustedes creen que le puede servir y ser útil. Bueno, vamos a arrancar. La ansiedad, a mí me gusta siempre buscar un poco el origen de las palabras y acá ansiedad y angustia tienen más o menos el mismo origen que viene del latín ansietas, pero viene de una raíz indo-europea de lang, que tiene que ver con estrecho, doloroso, ¿no? Algo que se gestiona un dolor, una preocupación. Pero como siempre les traigo la novedad, la importancia de la ansiedad en realidad no tiene que ver con la enfermedad en sí, porque nosotros, como hablé el primer programa, parece que no queremos estar enfermos, pero lo primero que hacemos es subirnos una etiqueta, ponernos una etiqueta de un problema de salud y de una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo más común del tema de la ansiedad? Soy ansioso, soy ansiosa, mi hijo es ansioso porque no puede esperar, no sé, mi suegra es ansiosa porque me llama 20 veces por día. Bueno, entonces caratulamos, ¿no? Con términos que son de salud y de enfermedad, como si fuesen determinantes, ¿no? Como que marcaran algo clave en mi persona. Y esto tenemos que empezar a desconstruir, a desaprender esta forma de hablar, sobre todo de nosotros mismos. ¿Por qué? Si yo digo, soy ansiosa, soy hipertensa, soy gorda, yo me estoy adjudicando que eso está establecido, instalado en mí. Y claramente no es así, porque el tema de la ansiedad puede aparecer en algunas situaciones y en otras no. ¿Sí? Lo mismo que los problemas de salud. En estos momentos uno puede tener un sobrepeso, pero en otros momentos de la vida no lo era con sobrepeso. Por entonces no soy, ¿sí? Es lo mismo que decir, soy argentina. Sí, en este momento soy argentina. Nací en Argentina, sería la respuesta. Nací en Argentina, pero tal vez soy una persona del mundo, me encanta viajar y no tengo por qué adjudicarme ni siquiera mi nacionalidad. Esto nos encasilla, nos condiciona. Decir, soy médica, soy maestra. No, soy mucho más. Soy mamá, soy hija, soy amiga, soy mujer,
soy amante del arte, tengo mucho soy. Así que arranquemos a deconstruir este tema de etiquetas que nos condicionan y que nos someten en algo que nos creemos. Estas serían partes de nuestras creencias limitantes, claves en la posterior enfermedad, porque yo me meto en ese encasillamiento y ya está. Como muchas veces vienen a la consulta pacientes que me dicen, bueno, antecedentes, les pregunto, ¿qué problemas de salud tuviste? ¿Estuviste internada? ¿Estuviste internado? ¿Qué te pasó? ¿Te operaron? Tengo ataque de pánico. Ajá, ok. ¿A qué psiquiatra está yendo para decirme que tenés ataque de pánico? No, fui hace, no sé, un año a la guardia, estaba muy nerviosa, me subió la presión, estaba con la frecuencia cardíaca elevada, tenía sensación de muerte y el médico me dijo es ataque de pánico, entonces yo sé ahora que tengo ataque de pánico. No, no. Para los diagnósticos de los trastornos de ansiedad, que en realidad ahora vamos a ver la diferencia de ansiedad versus la enfermedad de la ansiedad. Son dos cosas distintas. Necesitamos la evaluación de un especialista. Por eso existen los psiquiatras que estudian y siguen estudiando y hay manuales donde se definen las diferentes características de los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son múltiples patologías con diferentes características. Puede ser ataque de pánico o angustia, también se llama como crisis de angustia, no como angustia en sí, sino crisis de angustia o ataque de pánico podría ser lo mismo, ansiedad generalizada, las fobias, gente que es fóbica a un nivel que la discapacita, no puede entrar a un ascensor, no puede estar expuesto a niveles de mucha gente, ¿sí? Entonces, termina en cierta medida incapacitando a la persona. Y también lo que tiene que ver con el estrés postraumático también es un tipo de trastorno de ansiedad bastante complejo que se le sucede a esas personas que han vivido una situación complicada, dramática, se podría decir, en su vida, con un grado, un nivel de estrés muy grande, por ejemplo, un excombatiente de Malvinas, por ejemplo, que vivió una situación de exposición, de peligro de muerte, ¿sí? Entonces, cuando en la vida presente hay algún, no sé, sonido, aroma o alguna palabra que alguien dice, automáticamente se le viene a su imagen todos esos recuerdos que tiene de esa situación estresante y eso lo paraliza, lo afecta, lo enferma, ¿no? Lo mismo que situaciones como las violaciones, ¿sí? Esas son otras situaciones claves de estrés postraumático o algún otro tipo de violencia que realmente marcó en esa persona una situación muy, muy delicada en su vida, ¿sí? Y que por algún motivo su mente, para prevenirla y protegerla, trata de bloquear eso, trata de tapar ese recuerdo, pero cada tanto aparece, cada tanto vuelve la información y afecta en todo su sistema de salud. Por lo tanto, esa persona necesita un acompañamiento psiquiátrico, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con la base. La base, la ansiedad es un mecanismo natural, fisiológico, lo tenemos todos. O sea, si yo tendría que decir, él es ansioso, sí, vos también, todos somos ansiosos, porque es un mecanismo de defensa natural de nuestro organismo ante situaciones inminentes de peligro. ¿Qué quiere decir? Hay algo que a mí me está generando miedo, sospecho de que puede ser algo preocupante para mí, automáticamente se genera una alarma en mi sistema nervioso, sí, central. Acuérdense que también en la charla que tuvimos de hipertensión, hablé un poquito de las respuestas rápidas que tenemos de nuestra mente, de nuestro sistema nervioso, ante situaciones estresantes, ¿no? Entonces, en la ansiedad es necesaria, porque encima me ayuda a anticiparme, a como tener una sensación de, se viene el peligro,
esto me activa una alarma, entonces yo ya sé cómo voy a reaccionar ante esta situación, que puede ser como forma inmediata en lucha, o sea, me enfrento o huyo. Esto se ve con claridad en los animales, por eso siempre les recomiendo vean documentales de animales porque es maravilloso entender esto. Hay también unas respuestas de animales que son más sociales, tal vez a generar un poquito más de calma o de tolerancia con estas situaciones de estrés, que se ven en algunos tipos de animales y que nosotros a veces también ante una situación de peligro tratamos de proteger a otros o calmar, no, no es solamente la lucha o la huida, ¿sí? Principalmente, si ustedes tienen que observar en estas respuestas fisiológicas, el ejemplo. El león está comiendo una presa que acaba de atrapar, está comiendo, pero está atento, tiene su sistema de ansiedad activo, porque en cuanto escucha que se aparece otro, o sea, otro animal que viene a robarle su presa, gira y lo ataca, ¿sí? Es inmediata la respuesta. Y por el otro lado, también se me ocurrió comentarles que es muy llamativo en algunas películas, sobre todo películas medias así de ciencia ficción o catastróficas que pasaron en la vida real, que por ejemplo hay un laboratorio con animales adentro, monos y demás, que empiezan de un momento al otro a abrir las rejas, a golpear las rejas, a gritar, no hacer ruido. Y la película sigue que tal vez aparece, no sé, eh, un terremoto, un tsunami, ¿no? Y esos animales percibieron a través de este sentido de la ansiedad este peligro inminente. Entonces trataron de salir, romper la reja, escapar, huir, ¿no? Porque el peligro estaba apareciendo. Entonces esto es una respuesta realmente importantísima en nuestra vida, sobre todo a este tipo de peligros que pueden ser externos, pero también muchas veces a cuestiones internas que nuestra mente percibe sin ver el estímulo, sin tenerlo concreto afuera, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Hay personas que esta respuesta no es de este tipo adaptativa y por algún motivo generan una exageración en esta expresión, no solamente de la percepción de este peligro que hay allá afuera, o sea, lo agrandan, lo exageran, lo desfiguran, o de esta respuesta de sí, hay un peligro real, pero mi respuesta tal vez es, en lugar de la huida, me quedo quieto, me paralizo, me aterro, me desmayo, ¿no? En vez de huir, en vez de reaccionar de una manera fisiológica, se podría decir. Por lo tanto, esta respuesta se transforma si encima es repetitivo y esta persona no puede regularizar esta forma de control ante esta sensación, a la larga se transforma en un problema de salud, claramente, ¿sí? De por sí, la ansiedad tiene síntomas inespecíficos en el cuerpo. No hay síntomas puntuales que vos te marquen este proceso de la ansiedad. Pero si recordamos, la ansiedad también tiene que ver con el estrés. Como les comenté la semana pasada, cuando yo tengo una situación de estrés agudo, por ejemplo, me expongo acá, yo tengo cada vez que me tengo que sentar acá para hablar con ustedes, si bien no los veo, no veo a cada uno de ustedes, esto no es como estar arriba un cantante en un recital que sabe que tiene X cantidad de público atrás, si bien no te veo, no los veo, no te veo, en mí suceden cuestiones, ¿no? Empiezo a percibir como un estrés agudo. Entonces, bueno, el primer día se me secó la boca, puedo tener por momentos sensación de taquicardia, me puede subir la presión, claro que sí, puedo tener sudoración, midriasis, se me agrandan las pupilas para estar más atento a lo que veo, para dar una respuesta física a esta situación de peligro que puede ser externo o algo, una sensación percibida por mí que es inmediata, ¿sí? Entonces yo ahí respondo rápido. Y todo esto estaba
manejado por una parte de nuestro sistema nervioso central, que es el sistema simpático o autónomo, que es inmediato. Acelero mi pulso cardíaco, pero yo no lo estoy razonando que esto está pasando, sucede automáticamente. Es lo mismo que, no sé, estoy agarrando una olla, toco, me quemo y saco la mano automáticamente, no estoy pensando, me estoy quemando, esta temperatura sería la indicada para yo correr la mano porque puedo lesionar mi piel o mis músculos o lo que sea. No, es automático. Entonces, de esta manera funciona este sistema nervioso. Acá, en este tema de la ansiedad, nosotros podemos tener estímulos relacionados al estrés. Si bien el estrés en sí mismo no es un equivalente a la ansiedad. Esto quiero que también lo tomen porque es otra de las divisiones que hace tanto la psicología como la neurociencia para comprender que nosotros no somos seres ansiosos persistentes. Nosotros tenemos respuestas fisiológicas ante determinadas situaciones que se nos exponen y que claramente es necesario responder de esa manera para no solamente protegernos y con el fin último de nuestra supervivencia, sino también después para aprender, porque todo esto se va guardando en esta mente inconsciente, que también lo charlamos la primera vez, que es el 95% de nuestra información. Entonces yo voy guardando recuerdos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuve un episodio que cosiendo me clavé la agujita, mi respuesta de ansiedad, cada vez que yo vuelva a agarrar el costurero, va a decir, Mariana, atenta, porque hay una situación de peligro que es la aguja. Entonces yo voy a estar atenta, voy a ver, tal vez me compro un dedal, no sé, tal vez prefiero y deseo no coso más, se lo mando a otra persona para que lo cosa, porque la verdad no me siento cómoda con esto. Entonces yo resuelvo a través de este aprendizaje que en ese momento sí me generó un peligro real, que fue pincharme, por ejemplo, ¿no? Entonces, el estrés, a diferencia de la ansiedad, si bien pueden estar interrelacionados, o sea, situaciones estresantes me pueden generar ansiedad y la ansiedad puede ser un síntoma del estrés, el estrés en realidad tiene que ver más que nada con una situación en la cual yo estoy ante una situación externa, por ejemplo, un trabajo nuevo, empiezo un trabajo y no me siento con las capacidades correspondientes para afrontar este trabajo nuevo. Siento que me falta información, siento que me falta incluso tiempo para poder desarrollarlo bien y eso me estresa, eso también me reactiva síntomas en mi cuerpo, como ya les expliqué, circulatorios, incluso respiratorios, puedo tener sensación de ahogo y demás, para porque no me siento capaz de abordar este desafío que tengo en este momento. Entonces me estreso. El estrés puede ser de corto plazo, o sea, eh, tengo que dar un examen mañana, entonces un día antes estoy estudiando, súper estresada, nerviosa, con las manos sudorosas, me genera ansiedad, me puede generar ansiedad esta situación y al otro día voy a rendir, apruebo y se me fueron todos los síntomas, ¿sí? Es automático. Cuando se va el factor que genera el estrés, este estímulo, el estrés se va, concluye. ¿Puedo tener, sí, episodios de estrés más largo? Claro que sí, porque si yo, por ejemplo, estoy con una gran deuda, una hipoteca, trabajo y veo que no llego, que la realidad está complicada, que la situación del país no me ayuda, entonces voy a persistir en un estado de estrés prolongado y eso sí me puede enfermar también a largo plazo porque estoy generando una situación de como un sobreestrés o un estrés crónico y me puede manifestar enfermedades que persisten altas, como por ejemplo la hipertensión, ¿no? Estoy con un estrés que no lo puedo resolver,
y aumenta mi TA, que esto lo vimos la vez pasada, ¿sí? Entonces, hasta que yo no resuelva este conflicto, mi respuesta fisiológica va a estar descontrolada, desequilibrada. Por lo tanto, el estrés es un problema, digamos, que puede ser agudo, que puede ser crónico, pero en sí siempre tiene una causa que cuando esa causa se va, desaparece el estrés. A diferencia de la ansiedad de por sí se origina, puede ser por causas externas o causas internas de nuestros pensamientos, pero cuando ese factor tal vez no está presente, yo igual sigo ansioso, yo igual sigo preocupado, yo igual sigo alterada, ¿sí? Porque mi mente sigue pensando en ese factor, no lo puede disociar, es atemporal, no puede ver que esto es algo de este momento y no es algo del futuro. Entonces yo ya estoy trasladando este problema, que en un inicio sí pudo haber sido concreto y real, pero después lo sobreestimulo, lo sobreexagero e incluso ya estoy pensando en qué va a pasar mañana con esto que todavía ni siquiera sé si realmente es estrés o no, si realmente sé que es un problema grave o no. Entonces, esto empieza a suceder a las personas que no pueden dominar esta situación de una ansiedad que en realidad debe ser necesaria ante una situación de peligro, ante una amenaza para generar alerta en mí y respuestas físicas adaptativas, lo traslado y lo transformo en algo constante, algo persistente, que está incluso sin el agresor enfrente, sin el estresógeno enfrente, ¿sí? Y o claramente me mantiene en una situación alterada de síntomas que no mejoran, que me preocupan y que se transforman en un círculo vicioso, ¿sí? Lo mismo sucede en el caso del estrés crónico. Si yo estoy muy estresado, termino generando síntomas de ansiedad porque quiero resolver esto que en realidad no puedo. Entonces me aparecen ahí sí los síntomas que son dolores generalizados, dolor de estómago puntual, dolor de cervical, malestares estomacales, ¿no? Acidez, eso como síntomas físicos, ¿no? Dolores de cabeza. También puede aparecer síntomas que tienen que ver con la parte cognitiva, o sea, del aprendizaje. No me puedo concentrar en el trabajo, no rindo, no puedo producir. Tengo alteraciones, irritabilidad, insomnio. También tiene que ver con síntomas que pueden ser desde la propia emoción, ligado ya incluso hasta la depresión. O sea, las personas, el 60% de las personas que padecen depresión en algún momento han sentido ansiedad, ¿sí? Y se estima que hay un gran porcentaje de las personas que están con angustia o ansiedad se transformen en depresivas. Entonces, esto también es muy importante. Y también, como emoción de este caos de estrés, aparece obviamente el miedo sobreexagerado, la tristeza, ¿sí? Recordemos que el miedo es una de las emociones fundamentales de la supervivencia y es una respuesta a algo también presente, algo que me está sucediendo a otro. Ahora, entonces, viene un depredador a atacarme, yo no puedo estar razonando, yo actúo ante este miedo, actúo, me escondo, huyo, me camuflo, lucho, ¿sí? En el caso de la ansiedad, este miedo está sobreexagerado. Entonces, la persona vive con miedo, ¿sí? Y esto, claramente, como lo dije anteriormente, la inhabilita en algún aspecto. Incluso le afecta sus comportamientos, este estado de desequilibrio entre estrés y ansiedad, sus comportamientos habituales. Entonces la persona tal vez se empieza a refugiar en el tabaco, ¿no? El tabaco, ¿cuántas personas fuman por sensación de ansiedad? Están ansiosos y empiezan a fumar. Con relación al alcohol, ¿cuántas personas empiezan a refugiarse en el alcohol para bajar la ansiedad?
es importantísimo poder observar qué conductas estoy incorporando en mi vida como hábitos en base a que no puedo resolver algo que persiste en mi mente. ¿Cómo yo paso de tener síntomas físicos y esta situación de este pensamiento que me altera a tener que salir a recurrir a una adicción? Porque no lo puedo solucionar, ¿sí? Ni que hablar de adicciones a otras sustancias y ni que hablar de las adicciones a los mismos ansiolíticos, ¿no? Estas personas que en algún momento de su vida se han sentido ansiosos, angustiados o estaban atravesando un duelo, fueron al médico, el médico los vio mal, les recetó un clonazepam, un alprazolam, un diazepam, lo que sea, y esa persona siguió tomando, no volvió después al control, ya está, le hizo bien y siguió tomando de por vida, o sea, hace 30 años, un alprazolam que no sabemos por qué lo empezó a tomar. No sabemos si fue porque estaba transcurriendo un duelo, que se murió un familiar, porque lo habían despedido del trabajo, porque se separó y pasó a ser adicto a esta sustancia que claramente es muy difícil de sacar. No es nada fácil de proponerle a un paciente que está tomando estos remedios, suspendamos la medicación. Primero, no se puede suspender de una manera rápida. Es imposible sacar de un día para el otro estos medicamentos. Es imposible. Y por el otro lado, hay una negativa de la persona porque se siente seguro con este remedio. Siente que este remedio, en cierta medida, cobija esta situación ansiosa, repetitiva, de miedos y demás, y lo calma. Entonces es muy difícil salir para atrás. La idea es, ante una situación de ansiedad, claramente, primero observarse y decir, ¿esto que yo estoy viviendo tiene una lógica real o es algo que yo estoy ya irracional, ya es irracional, ya es desproporcionado? Esto que me está pasando, esta ansiedad, tiene que ver porque claramente estamos en un año de pandemia y me quedé desocupado. Y sí, si vos no podés estar ansioso o ansiosa ante una situación donde tu economía está quebrando, y bueno, no podemos pretender bloquear esa emoción, porque la ansiedad está muy relacionada a esta reacción emocional, ¿sí? A esta respuesta emocional química, y por lo tanto estarías yendo a un médico asumiendo que tenés una enfermedad y en realidad tenés que atravesar este problema que, que estás viviendo, que en realidad tiene que ver con una situación personal de no tener empleo en un contexto donde la realidad económica del país y a nivel mundial está en crisis. Entonces vos me decís, ¿y qué hago? Hay miles de soluciones que ahora vamos a ver, claramente, ¿sí? Bueno, entonces por el otro lado, la relación estrés y ansiedad está muy de la mano, pero son dos cuestiones distintas. Entonces la ansiedad es una respuesta ante un peligro inminente, algo que me está afectando, que todavía capaz que ni siquiera está, me pone en alerta y eso me genera respuesta. Y el estrés tiene que ver con una situación de cómo yo enfrento algo que tal vez me siento que no tengo las habilidades, los recursos, algo que me está pasando en mi vida y me siento que no puedo. Entonces me estresa, me pongo mal, ¿no? Y después, una vez que resuelvo eso, el estrés desaparece, ¿sí? Esperen que voy mirando porque no me quiero olvidar, yo tengo acá mis apuntecitos como les cuento seguido. Recordemos que las personas hipocondríacas, voy tirando como ideas y tips, tienen una obsesión, o sea, vendría a ser como el del grupo de los obsesivos, que también el obsesivo y compulsivo forma parte del trastorno de ansiedad, que creo que no lo había dicho. En este caso tienen una idea de tener una enfermedad grave. Persisten en esa idea, persisten en esa idea. Entonces, concurren a un médico. Este médico no le da la respuesta, va otro, después va otro, después va otro. Y encima
tal vez si alguno le dice, tenés que ir al psiquiatra, tenés que ir al psicólogo, no quieren, no quieren escuchar esa parte porque ellos conciben que realmente tienen un problema, una enfermedad complicada, entonces quieren que se la comprueben, ¿sí? Hay que comprobar la enfermedad. Lo mismo que ya les vuelvo a decir con este tema del ataque de pánico. Si alguna vez ustedes sintieron estos síntomas de muerte inminente, que es lo que más le pasa al ataque de pánico, ¿no? Ahogo, bueno, se alteran todos los sentidos, taquicardia, hipertensión, sensación sobre todo de muerte, concurran a una guardia, obviamente les van a dar algún relajante, alguna medicación, pero no se queden con eso. Tienen que concurrir a un psiquiatra, tienen que pedir un turno y hacer una evaluación para que realmente el especialista les dé un diagnóstico para corroborar si eso fue o no. Entonces, espérenme acá. Bueno, todo esto ya lo dije. Quiero ahondar un poquito en lo que hablé la vez anterior con el tema del cerebro, que recién les estaba diciendo, la respuesta del sistema nervioso. Nosotros tenemos, nuestro cerebro funciona de una manera que hay una respuesta, o sea, de nuestros sentidos, acordémonos esto siempre, nosotros aprendemos a través de los sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, vamos percibiendo información. Eso lo transformamos en nuestra mente en un aprendizaje y le ponemos un nombre, vamos aprendiendo las palabras que le van dando significado a esto que vimos o que sentimos. Y si este aprendizaje viene con una emoción fuerte, más va a quedar grabada en nuestra mente, porque en realidad todo el aprendizaje que vamos teniendo, todo tiene una respuesta emocional. Por ejemplo, de chiquitos, somos bebés, tengo hambre, mi mamá no está, lloro, ¿sí? Esta es una respuesta, ¿sí? Hay una necesidad de llanto, tal vez puede ser miedo, porque no la escucho a mi mamá, no la veo, puede ser tristeza, o sea, puede haber un montón de emociones que van despertando en este niño, en este bebé recién nacido, una respuesta, ¿sí? La sonrisa ante tal vez algún juego que hago con mi mamá, eso me genera alegría, ¿sí? Entonces vamos generando emociones todo el tiempo. Y aprendizaje. En este sentido, nuestra mente, ante un estímulo que puede ser de peligro, hay varias vías que colabora para después las respuestas, tanto químicas, incluso hormonales, que ahora les voy a hablar, para que yo pueda actuar y defenderme o mantenerme vivo. Sobre todo la supervivencia está atrás de esto. Tenemos la parte del tálamo, que es un núcleo muy importante en nuestro cerebro, porque es el que capta toda esta información del aprendizaje, y este se conecta con el hipotálamo, que ya lo habíamos hablado la vez pasada, cuando vimos hipotiroidismo también, que en él residen todas las reacciones emocionales. Entonces acá hay una respuesta como un ida y vuelta incluso. Y a su vez del hipotálamo manda información a la hipófisis, que es la parte endocrina, que esto también lo hablamos en hipotiroidismo. Esta respuesta que genera la hipófisis, en este caso cuando hay una situación de peligro externo, me estimula una sustancia que es la ACTH, que esta es un estimulante de las glándulas suprarrenales que tenemos nosotros para formar el famoso cortisol. Esta sustancia tan importante y tan valiosa, porque nosotros creemos que el cortisol es negativo, pero el cortisol es sumamente importante en nuestra vida, porque, por ejemplo, cuando yo estoy ante una situación de peligro, este estímulo que estoy gestionando lo que me genera es una respuesta, mayor rendimiento físico, ¿sí? Me incrementa la energía, o sea, necesito energía, porque si yo tengo que salir corriendo, claramente necesito metabolizar y utilizar la energía que ya tengo acumulada para esta respuesta, ¿sí? Me disminuye la respuesta inflamatoria. Sabemos que los corticoides son antiinflamatorios, ¿no? Cuando uno tiene un dolor, vas y te tomas un corticoide o te inyectan un corticoide y te desinflama. Entonces, en este caso, también baja la inflamación para que nosotros podamos también activarnos y realizar, o sea, no sentir incluso dolor
porque nos aumenta el umbral del dolor. O sea, cuanto más umbral alto, hay gente que tiene el umbral alto del dolor. Por ejemplo, en los partos. Hay mujeres que, ay, qué parto divino que tuve. Y vos decís, ¿cómo pudiste tener un parto divino cuando yo me estaba mordiendo los dedos del dolor? Bueno, tienen un umbral del dolor alto. Entonces, en este caso, el cortisol es sumamente importante y beneficioso para esta respuesta ante una situación estresante o una situación de ansiedad. Y a su vez, fomenta también las reservas de calorías, que también es muy importante. Y otra de las cuestiones que favorece el cortisol, que ahora vamos a entender muchas películas norteamericanas sobre todo, cuando una chica se acaba de separar del novio, se peleó, ¿qué hace? Se come 1 kilo de helado, ¿no? Vos la ves en la película, estimula el consumo de azúcar, porque acordémonos que el azúcar es de absorción rápida y es energía, energía pura. Entonces, comer cosas dulces cuando yo estoy estresado es importante porque en cierta medida me ayuda, colabora a pensar, a que mi cerebro esté más activo, ¿sí? A generar también, como les vuelvo a decir, la respuesta física si tengo que generar una huida o una lucha y eso me desgasta energéticamente. Entonces, el cortisol es importante, es necesario, ¿sí? Pero sucede que cuando hay una respuesta excesiva, porque si yo vivo estresada crónicamente o vivo en un estado de ansiedad patológico, este cortisol está tan alto que ya es como que la respuesta es demasiado alta y me afecta orgánicamente a mí. Me puede traer trastornos físicos, ¿sí? Pasa a ser nocivo para mi salud. Lo importante que se ha visto que cuando yo tengo una situación de estrés muy grande, muy dramática, como por ejemplo los que les contaba de estos casos de estrés postraumático, hay un área en el cerebro que se llama hipocampo que tiene receptores de cortisol, pero cuando el cortisol está muy alto, esa zona bloquea los receptores. Miren qué interesante lo que les voy a contar. Y esta zona es la que participa en lo que es la memoria biográfica, la memoria relacionada a los episodios que yo voy viviendo. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de mi cumpleaños de 15, que hice una fiesta con mis amigos, después hice una fiesta con mis parientes. Yo tengo como puntualmente situaciones a lo largo de mi historia puntuales, como un calendario, como si yo tendría organizadito como una especie de registro, incluso cuando uno pone fotos, ¿no? Y escribe al lado, esta fecha pasó tal cosa. Entonces, como los datos míos vividos están guardados en esta zona de esta memoria biográfica. Pero, ¿qué sucede? Si yo tengo una situación estresante muy alta, como una violación o alguna situación, un abuso, ¿sí? Algo o violencia o alguna situación grave, bloquea esto. Entonces, por algún motivo, yo no tengo esa memoria, no la tengo presente, que acá volvemos otra vez con la información que les comenté anteriormente. Entonces, sí, tal vez ante algo que me resuena después de tiempo pasado, mucho tiempo después, puede volver esa imagen a activarse. Pero en ese momento nuestra mente prioriza que esa información no sea guardada como tal, porque es dolorosa, ¿sí? Es dolorosa. Una vez que se termina de pasar este proceso de aumento de cortisol, de exceso, ¿no? Estamos hablando, estos receptores vuelven a la normalidad y otra vez nosotros volvemos a funcionar a nivel de nuestra memoria normal, no es más afectada, ¿sí? Con respecto a el tema de los miedos, esto también lo quiero nombrar que me parece muy importante. Nosotros tenemos un sistema donde hay muchos miedos que son innatos, o sea, que vienen con nosotros desde nuestro ser, en nuestra existencia, pero la mayoría de los miedos son aprendidos, ¿sí? Sobre todo son aprendidos por situaciones que hemos vivido, pero también por las creencias que nos van dando en nuestra historia, nuestros parientes, la escuela, la familia, etcétera, etcétera. Que es necesario claramente
archivarlos para que cuando a mí me vuelva a pasar una situación similar, yo active este sistema de alerta de la ansiedad y me defienda en el momento preciso, ¿sí? Pueda preservar mi vida ante una amenaza ya reconocida, por esto que estoy archivando y guardando. El tema que se vio también que muchas personas con ansiedad patológica tienen como una falta, digamos, de entendimiento de si este miedo es real o si este miedo es una fantasía. Incluso la gente que tiene ataque de pánico a veces ni siquiera sabe de dónde viene el miedo, no tiene ni siquiera el registro de dónde está ese miedo, ¿sí? Guardado. Bueno, voy a leer algunas preguntas y voy a pasar a leer lo que podemos hacer en base a esto. A ver si me escribieron con respecto a esto. Bueno, muy clara, doctora, dice Andrea, importante para entender y aprender. Bárbaro, María del Valle, gracias. Gracias, Mariana, por compartir tus conocimientos. Álvaro, muy buen programa. Años de tratamiento y jamás me han dado un diagnóstico. Ya no concurro más. De todas formas, recomiendo cada vez que puedo para que hagan introspección. Buenísimo tu consejo, Álvaro. Muy interesante la información. Carlita dice, hola, buenas noches, a mí me pasó mi primer ataque de pánico emocional, se me durmieron las manos hasta los brazos, directo al pecho. Apenas poder abrirlas en el sanatorio doy gracias. Y sí, te inmoviliza. Da muchos síntomas, hay muchos síntomas diferentes, y no todas las personas tienen los mismos síntomas, claramente. Pero bueno, una vez que vos ya hayas ido al concurrir al médico, mi recomendación es que vayas a un psiquiatra también para el diagnóstico en concreto, si es necesario medicación, acorde. Y ahí, perdón, seguía Carlita que decía, al poder a mi clínico con muchas fuerzas costó, pero tomé la decisión de ir a un terapeuta, por los cuales doy gracias, gracias porque me ayudó un montón hace más de un año. Exacto, hay que animarse. La estadística dice que más o menos hay en la población, esperé que les digo exacto, de patologías de trastornos de ansiedad en general, un 15%, pero solo un tercio de estas personas que ya lo viven como patológico concurre al médico, o sea, muy pocos van al médico. Así que esto también es importante darnos cuenta de que tenemos que hacernos cargo, de que tenemos que acercarnos, seguir. Bueno, desde la decodificación siempre les digo, la importancia cuando alguien viene con un tema de ansiedad, primero y principal, si la persona está realmente en un tratamiento psiquiátrico, yo pido la autorización del psiquiatra, ¿sí? O un psicoanalista al que le estoy llevando hace tiempo, porque muchos especialistas no están de acuerdo con la terapia porque como es muy movilizante, se llama terapia de impacto la decodificación, porque va a buscar información al inconsciente. Entonces, bueno, después depende de ustedes si quieren hacerla o no, claro que sí, pero es importante hablar con los especialistas, con el médico, que es el responsable del tratamiento de este paciente, el que lo lleva, por lo menos siempre los responsables somos nosotros mismos, siempre vuelvo a decir lo mismo. Pero en este caso, como hay una patología con un médico atrás, la idea es hablarlo, que el paciente mismo diga, me gustaría hacer esto, ¿qué opina, doctor? Bueno, y ahí vemos, ¿sí? Entonces, la decodificación tiene que ver con esta prisa de resolver todo ya, ¿sí? En la ansiedad. Vivo más en el futuro que en el presente. No disfruto del hoy. No puedo disfrutar del hoy, no puedo estar acá. Mi mente está todo el tiempo un paso adelante, ¿sí? Está todo el tiempo intentando ver cómo resolver problemas que todavía no existen. Entonces es lamentable vivir en este estado de ansiedad porque nos afecta encima la vida cotidiana. Nos fuimos a dormir y si tenemos que plantearnos qué hicimos hoy por mí, seguramente las personas que son ansiosas, tal vez no patológicas, pero el que siente una ansiedad persistente, se va a dar cuenta que no disfrutó el hoy, que no hizo nada por sí mismo, que no pudo disfrutar de sus hijos, que no pudo bajar unos cambios, ¿sí? Incluso los pensamientos y creencias negativas desde la decodificación nosotros vemos cuando hacemos la terapia que inunda la mente de esta gente, de estas personas que viven excedidas en ansiedad.
Entonces, esto es importante. Hay una falta de confianza en el proceso de la vida que fluye. No me confío, no confío en la vida, no confío en lo que va a pasar, ¿sí? Por lo tanto, primero y principal, permitirse recibir ayuda de los seres queridos. Las personas que tienen este problema, permitir recibir la ayuda de los seres queridos y de los profesionales, ¿sí? Aprender a ser uno mismo, a no sobrecargarse la mochila, sobreexigirse, llenarse de cosas negativas que tal vez ni siquiera son tuyas. Aprendemos a responder por exigencias externas, a sentirnos culpables, porque en algún momento nos responsabilizaron de chicos, sobre todo, de los problemas que había en la familia. Éramos niños, ¿sí? No éramos gestores de esos problemas. Éramos víctimas, pero ahora somos protagonistas de nuestra vida, somos adultos, tenemos herramientas para aplicar en nuestra vida, ¿ok? Incluso permitirse sentir la intuición, hacer que esta ansiedad funcione de una manera fisiológica, racional, operativa, constructiva, positiva. Porque si yo huelo el peligro, obvio que tengo que actuar y salir corriendo, obvio que tengo que defenderme. No me voy a quedar así quietita esperando a que me pasen las peores cosas. Actuemos como los animales, estemos atentos, ¿sí? Si hay algo que no me cierra, el olfato tiene que ver mucho también con esta información de este cerebro que tiene que ver el cerebro reptiliano y demás con el entendimiento de los peligros, ¿sí? Por eso los animales huelen todo el tiempo oliendo. Entonces, remedios naturales, remedios, hablemos como la solución natural que uno debería implementar ante repeticiones de esta situación. Yo me estoy sintiendo muy ansiosa, estoy todo el tiempo pensando en los problemas que ni siquiera tengo. ¿Qué puedo hacer para empezar a aflojar antes de que realmente me aparezca un trastorno complejo e instalado que ya necesite un psiquiatra? Bueno, ejercicios. El ejercicio de per sí se vieron muchos estudios científicos que colabora con bajar este estado de ansiedad, también es del estrés, ¿sí? Entonces, y también sobre todo está bueno en aquellos que acaban de dejar el tabaco, por ejemplo, y están ansiosos. Entonces, salir a ejercitar es una de los aportes saludables que colabora con bajar este estado de ansiedad. La meditación. Hoy en nuestra región, en Occidente, cada vez más se habla de la meditación. Esto tiene que ver con un aprendizaje milenario de las culturas orientales, pero cada vez se está instaurando más en nuestro hábitat, en nuestro cotidiano. Hay gente que medita. ¿Cómo meditar? Lo tenés que descubrir vos. Hay muchas técnicas de concientización, muchas técnicas que tienen que ver con la respiración, incluso el yoga, ir a hacer yoga, que para muchos, qué aburrido el yoga, qué aburrido, no. El yoga genera mucho bienestar y te genera mucho aprendizaje de formas de respirar y formas de meditar que son sanadoras. Entonces, también dejemos de encasillar, ¿no?, a las posibles soluciones como algo que yo esto ni loco ni loca lo haría. Probemos. ¿Qué nos prohíbe probar? Nada. Probemos. Bueno, ejercicios de relajación de por sí, de descontracturas, ejercicios que también acá parte del yoga estaría, pero todas estas gimnasias para distensión, para elongación. La gente que es ansiosa tiende a contracturarse toda, incluso la mandíbula, problemas de levantarse con las mandíbulas duras, ¿sí? Dolor de mandibular. La escritura. La escritura, los invito también a ver los posts que estoy subiendo tanto en Facebook como en Instagram,
La escritura es maravillosa. Escribir genera una apertura única de nuestra información inconsciente. Nos permite liberar las emociones guardadas, los recuerdos. Entonces, escribir con la virome y el lápiz, digamos, fluyendo, sin detenerme, sin pensar en lo que estoy escribiendo, me colabora a liberar, a hacer diarios de reconocimiento de mi emoción. Esto también es muy importante. Escribir hoy, a la noche, antes de irme a dormir, ¿qué me pasó y qué emoción predominó? ¿Fue el enojo, la rabia? ¿Fue la tristeza? ¿Y a qué se debió? Ver, observar. Entonces, con la escritura yo puedo desentramar esto y darme cuenta que esto que me pasó era, digamos, realmente preocupante para haberme generado todo un día de enojo, de tristeza, de asco, de lo que sea. ¿Cómo lo resolví? De la manera que lo resolví. ¿Fue operativo? ¿A mí me sirve esto? ¿O realmente no me trae más problema? Entonces también ir observando esto. Dejar de decir conflicto y cambiarlo por la palabra o problema o problemática sería más adecuado, porque todo lo que es conflicto me estresa más y me genera más ansiedad. Entonces, si yo tengo un problema con alguien, trato de ir al diálogo. No voy a gestionar más conflicto, no quiero ir a la pelea, porque eso a mí me va a afectar mi salud mucho más. Entonces también aprender a salir del conflicto es importantísimo, es clave en la vida cotidiana de todo ser humano y enseñarle a nuestros hijos a poder reconocer sus emociones y poder gestionarlas. Hijito, hijita, ¿estás enojado, bárbaro? Bueno, expresá tu enojo, pero no rompas tus juguetes, no le pegues a tu hermano, porque ese no es el camino de liberar el enojo. Busca algo para que puedas liberar este enojo. Ponete música, léete un libro, háblalo, charlalo conmigo, charlalo con tu papá, háblalo con tus abuelos, liberalo, ¿sí? Escribilo. Bueno, hay muchas técnicas y hoy cada vez más, por suerte, se está hablando de esto, de cómo enseñarles a gestionar las emociones a nuestros hijos. Hay libros, hay hasta cuentos ideales para poder acercarnos y tener herramientas también para prepararlos a ellos a un futuro mejor en su vida y en su salud. No como nosotros que, bueno, por suerte hoy estamos aprendiendo mucho, pero a costa de mucho sufrimiento acumulado y de mala gestión de estas emociones. Las estrategias de manejar el tiempo. Generar estrategias de manejar el tiempo, usar agenda, armar cronogramas. Si yo tengo un problema grande o una situación grande que tengo que resolver, tal vez la tengo que desmembrar, separar en varias. Entonces, bueno, de este problemón que tengo, primero me tengo que ocupar paso 1, tengo que hacer esto. Paso 2 esto, paso 3 este, para lograr resolver el problema. Entonces esto también colabora mucho para bajar las ansiedades de querer todo ya, porque en definitiva tengo el problema ahí adelante y lo que único que hice es sofocarme, angustiarme, ponerme mal y ni siquiera inicié a resolver este problema. La aromaterapia, muy interesante el tema de los aromas para bajar la ansiedad. La lavanda es ideal, ¿sí? Pero hay otras. Entonces investiguen, métanse en ese mundo, prueben, ¿eh? Es muy interesante. El aceite de cannabis. Vean también en mis páginas de Instagram, los invito, y de Facebook, un video que hizo un vivo donde está guardada la información de este maravilloso aceite que hoy por suerte cada vez está llegando más al conocimiento de los médicos. Los médicos cada vez se están preocupando por estudiar, leer lo maravilloso de este aceite, que nada tiene que ver con el consumo de la fumata, de lo que es la combustión de esta planta. Nada tiene que ver, es realmente terapéutico y el que tiene
predominantemente CBD, esto lo pueden encontrar en muchas dietéticas, incluso hay muchos lugares donde se realiza y lo pueden conseguir. Si el frasquito, averigüen, el que tiene más CBD mejora el sueño y baja la ansiedad. Y hay que empezar de a poco, es una gotita, uno va probando una gotita sublingual y es de a poquito. No hay dosis tóxicas, no hay dosis letales con este aceite, así que no nos vamos a equivocar, hay que probar. Tienen muchas páginas también donde hay médicos que hablan exclusivamente del aceite de cannabis. Yo los invito a ver lo mío y si tienen alguna duda me escriben por privado y les puedo dar más información. Té de hierbas. La manzanilla como té se está viendo que también es ansiolítica. Y después tenemos las maravillosas plantas que yo utilizo mucho, que vienen en extractos, en tinturas de tintura madre, vienen en comprimidos, vienen como hierbas en sí para hacer té, que es la pasiflora, la melisa, la valeriana. Son excelentes ansiolíticos naturales que actúan a nivel del mismo receptor donde actúa el alprazolam. Por lo tanto, si vos tenés una ansiedad que ya estás notando que no te está yendo bien en tu vida cotidiana por todos estos sentimientos y todas estas afecciones físicas que te ocasiona, empezá. No hay ninguna contraindicación en eso. Entonces, arranca con eso, obviamente sacas un turno con un médico que te haga un chequeo general, porque esto también lo quiero aclarar antes de los 2 minutos que se me termine. Ojo con confundir un infarto con ansiedad. Ojo, si vos te sentís ansioso mal y nunca lo fuiste, anda al médico. Si estás en la edad de los 45, 60 años, concurrí al médico, porque muchas veces un infarto se manifiesta como una sensación de ansiedad, de muerte inminente, de ataque de pánico y en realidad estás haciendo un infarto. O si tenés un familiar que los ves que está alterado y de golpe, ¿cómo está alterada esta persona? Puede haber un proceso infeccioso severo, una hepatitis A que hizo septicemia, cualquier cosa. Entonces, ojo con los estados agudos de ansiedad en pacientes que nunca tuvieron esa conducta. Hay que ir al médico a la guardia, alerta con eso. El consumo desproporcionado, muchas veces de, alcohol, cocaína, remedios que se utilizan para la nariz, la efedrina, los derivados de la efedrina, y los preparados que muchas veces nos dan para bajar de peso, entre comillas homeopáticos, que son falsos homeopáticos, que nada tiene que ver con la homeopatía, esos tienen excesos de hormona tiroidea y nos pueden generar también esta sensación de taquicardia y demás. Confundimos y creemos que es una ansiedad y en realidad es un efecto secundario a esto. Ojo también ahí. Después, por el otro lado, volviendo al tema de las acciones, los animales. Se ha visto incluso en enfermos, sobre todo ancianos, hay estudios de investigación, con problemas de trastorno de ansiedad, que criar grillos, escuchen esto, criar grillos baja la ansiedad. Para las personas que han tenido estrés postraumático, el tema de la equinoterapia. La equinoterapia es hermoso, el tema de los caballos. Así que, y obviamente las mascotas, ¿no? Tener el gato acá cuando estoy ansioso, estoy angustiado por algo que se va a solucionar o algún miedo que yo estoy teniendo y no lo justifico, no me parece muy real. Bueno, recurrir a tocar a nuestros animales, a acariciarlos, a generar un ida y vuelta con ellos, ¿sí? Y después, obviamente, todas las tipas de terapia cognitivas, obviamente que la psicología, les vuelvo a decir la psiquiatría y demás, claramente son fundamentales para el acompañamiento en estos procesos cuando uno no puede solo. En mi caso, como terapia de decodificación, cuando la ansiedad es repetitiva, pero no hasta una instancia de nivel de tratamiento psiquiátrico, con ya un diagnóstico concreto, la trato. Se puede tratar desde la decodificación esto. Así que lo que les charlo y para hacer el resumen final, lo que les quiero pedir es que estén atentos hoy con esta pandemia que nos vuelve a encerrar y que nos vuelve a poner en una situación de aislamiento.
No descuidemos la salud mental de nuestros niños y adolescentes, no descuidemos la salud mental de nuestros familiares mayores, sobre todo aquellos que viven solos, porque son los que más padecen estos trastornos y estas complicaciones, sobre todo porque estas ansiedades, la depresión, han generado aumento en el número de suicidios a nivel mundial. Así que alerta todas las personas que podemos ser útiles para gestionarles a ellos una llamadita, acercarnos, ver qué les falta, qué necesitan, estar atentos a sus necesidades emocionales, porque claramente son los más afectados y sobre todo los pacientes con enfermedades mentales ya diagnosticadas también, hoy también están siendo muy afectados porque no hay un contexto de acompañamiento en el sistema sanitario por todo el desborde que hay, y tampoco en el educativo, porque se cierran las escuelas y los niños, tal vez con patologías de salud mental, también pierden ese acompañamiento. Entonces, estemos atentos. A ver si hay algún otro comentario. Bueno, acá Renata dice, está haciendo una mezcolanza. El azúcar no es bueno para la ansiedad. No, no es bueno. O sea, del azúcar lo que te genera consumir azúcar es el cortisol. Acordate, cuando vos estás con un estrés grande o ansioso, el cortisol te lleva. Y el psiquiatra claramente es necesario. La adicción a los ansiolíticos, el ansiolítico tiene que ser indicado por un psiquiatra. Los tratamientos de ansiolíticos son de 6 meses más o menos. No creamos que el tratamiento con un ansiolítico es de por vida tampoco. Por eso es necesario el tema del control psiquiátrico. Automedicarse o haber ido a un médico y agarrar ese remedio y no volver nunca más es lo peor que podemos estar haciendo por la salud individual. ¿Sí? Entonces hay que ser responsables, ¿sí? Renata, espero que te haya quedado un poco la información, si es que se te confundió. Así que bueno, beso, los dejo porque ya me pasé. Besitos, bendiciones para todos.